Gonzalo le agarró el pelo a Elena delante de 14 personas y tiró de su cabeza hacia atrás como si quisiera obligarla a arrodillarse. Todo había empezado por un cuenco de sopa de marisco derramado sobre un mantel. Nadie se levantó para ayudarla. Su suegra solo preguntó cuánto costaría limpiar la mancha. Elena sintió los dedos de su marido apretándole el cuero cabelludo, pero aquella noche no pidió perdón. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú si tu pareja te hubiera humillado así delante de toda su familia. Porque la decisión que Elena tomó en los siguientes minutos no solo terminó con 8 años de matrimonio. También puso en peligro un negocio que los Rivas llevaban meses preparando a sus espaldas. Era la víspera de Reyes. Desde las 8 de la mañana, Elena había cocinado cordero asado, croquetas, marisco y un roscón para la cena familiar en casa de Mercedes, en Valencia. Aún así, su suegra criticó la comida, la mesa y el vestido sencillo que llevaba. Patricia, la hermana de Gonzalo, se rió al recordar que Elena había ocupado un puesto importante en una empresa de logística. «Tantos estudios y todavía no sabes atender a una familia», dijo. Elena buscó la mirada de su marido. Gonzalo no la defendió. «Mi madre y Patricia tienen razón. Siempre conviertes cualquier cosa en un problema». Cuando el cuenco resbaló de sus manos, Gonzalo se levantó de golpe. Después de tirarle del pelo, la acusó de avergonzarlo delante de todos. Elena apoyó una mano en la mesa, recuperó el equilibrio y le sujetó la muñeca hasta que él tuvo que soltarla. Gonzalo Rivas. La habitación quedó en silencio. Mercedes abrió la boca para reprenderla, pero Elena no le permitió hablar. Durante estos 8 años he entregado 238.000 euros para pagar los negocios, las deudas y los caprichos de esta familia. Se acabó. Desde esta noche, no recibiréis ni un euro más de mí. La expresión de Mercedes cambió. Ya no miraba a Elena con desprecio, sino con una inquietud que hasta entonces había sabido ocultar. Elena fue al dormitorio a recoger su bolso. Antes de salir, abrió el cajón donde guardaba su documentación personal. Su documento de identidad seguía allí. Pero faltaban el dispositivo de acceso bancario y una pequeña carpeta con los datos de su certificado digital. Volvió al comedor y preguntó quién los había cogido. Gonzalo respondió demasiado deprisa. «Seguro que los cambiaste de sitio». Mercedes ya no parecía enfadada. Miraba el bolso de Elena y la carpeta de documentos que sobresalía de él. Entonces la suegra suavizó la voz y le pidió que no tomara decisiones precipitadas. Elena salió de la casa con una certeza incómoda. No intentaban salvar el matrimonio. Intentaban impedir que descubriera algo. Y por la forma en que Gonzalo había respondido, aquello llevaba mucho tiempo preparado. Elena no condujo de inmediato. Permaneció varios minutos dentro del coche, con las manos apoyadas en el volante y el cuero cabelludo todavía dolorido. Desde la ventana vio a Gonzalo salir al portal, pero él no se acercó para comprobar cómo estaba. Se limitó a levantar el teléfono y llamar a alguien mientras caminaba de un lado a otro. Aquello confirmó su primera sospecha. Su marido no temía perderla. Temía lo que ella pudiera hacer al marcharse. Elena abrió la aplicación bancaria. El acceso seguía funcionando desde su móvil, aunque el dispositivo de seguridad había desaparecido del dormitorio. Al del huerto, revisó los últimos movimientos y encontró 3 transferencias recientes que no reconocía. No eran cantidades enormes, pero todas llevaban la misma referencia. Gastos de gestión. Hizo capturas de pantalla antes de llamar a Lucía Serrano. Se conocían desde la universidad, aunque la vida las había llevado por caminos distintos. Lucía se había convertido en abogada especializada en divorcios y conflictos patrimoniales. Elena, en cambio, había abandonado una carrera que le había costado años construir. Antes de casarse, dirigía el Departamento de Control Financiero y Autenticación de Operaciones Electrónicas de
una empresa logística internacional en Valencia. Tenía un salario estable y estaba a punto de recibir un ascenso cuando Gonzalo le propuso dejar el trabajo. Él aseguraba que necesitaba su ayuda para impulsar varios negocios familiares. Le prometió que trabajarían para un futuro común y que Elena volvería a su profesión cuando todo estuviera consolidado. Ese momento nunca llegó. Durante 8 años, Elena entregó 38.000 euros para una inversión bursátil de Gonzalo. Después aportó 31. Se los dio para un proyecto de apartamentos turísticos que terminó sin una sola vivienda construida. Mercedes recibió 22.000 euros para reformar su casa, aunque solo cambió la cocina y compró muebles nuevos. Patricia pidió 46.000 euros para abrir una tienda de ropa. El negocio cerró 14 meses después, pero nunca devolvió nada. A eso se sumaron préstamos, recibos atrasados, seguros, impuestos y gastos familiares que Gonzalo presentaba como urgencias. Elena había guardado justificantes porque era incapaz de entregar dinero sin registrar su destino. Al llegar al piso de Lucía, colocaron los documentos sobre la mesa del comedor. Durante casi 2 horas, ordenaron transferencias, facturas y correos electrónicos. La cifra final fue de 238.000 euros. Lucía dejó el bolígrafo y la miró en silencio. No has mantenido solo a tu marido, has financiado a toda su familia. Elena sintió vergüenza, pero también una claridad nueva. Mercedes había suavizado la voz en cuanto escuchó aquella cantidad porque sabía que el divorcio podía cerrar una fuente de dinero que consideraban inagotable. Lucía le pidió que no firmara, borrara ni entregara ningún documento. Después examinó una carpeta antigua relacionada con una propiedad en Alicante. Su expresión cambió al encontrar una anotación reciente junto al nombre de Elena. Necesito que me respondas con mucha precisión, dijo. ¿Has autorizado la venta del hotel? Elena levantó la mirada. No sabía que el hotel estuviera en venta. Lucía giró el expediente para que Elena pudiera leer la anotación. Junto a su nombre aparecían una fecha, el importe de una señal y 4 palabras escritas a mano. Firma pendiente de la esposa. El hotel estaba situado cerca de la costa de Alicante. Ocupaba una parcela de 2.600 metros cuadrados, tenía 34 habitaciones, piscina, restaurante y un jardín orientado al Mediterráneo. Gonzalo llevaba años presentándolo como un negocio familiar que apenas cubría gastos, pero los documentos mostraban algo distinto. Se estaba preparando una venta. Lucía abrió el registro de la propiedad, comparó las escrituras con las transferencias antiguas y empezó a señalar cifras con un lápiz. Gran parte del dinero utilizado para comprar y reformar el establecimiento procedía de las aportaciones de Elena. Por ese motivo, su participación constaba en la documentación patrimonial y cualquier transmisión requería su consentimiento expreso. Sin tu firma no pueden cerrar la operación, explicó Lucía. ¿Y si presentas ahora la demanda de divorcio y solicitamos medidas sobre los bienes comunes? El hotel podría quedar bloqueado hasta que se aclare todo. Elena observó una fotografía del edificio tomada años atrás. Recordaba haber elegido las lámparas del comedor y haber pasado varios fines de semana revisando presupuestos, aunque Gonzalo siempre decía que aquellas tareas no contaban como trabajo. Ahora comprendía por qué él había insistido tanto en mantenerla alejada de la gestión. En otra hoja figuraba una señal de 280.000 euros ya entregada por el comprador. El contrato establecía que la operación debía completarse antes de terminar el mes. Si la familia Rivas no aportaba la autorización de Elena, podía perder la señal y enfrentarse a una reclamación adicional. El teléfono de Elena vibró sobre la mesa. Gonzalo había enviado 6 mensajes en menos de 10 minutos. Primero pidió perdón. Después dijo que su madre estaba alterada. En el último mensaje, no mencionó el tirón de pelo ni preguntó si Elena necesitaba atención médica. Tenemos que hablar del hotel, es urgente.
Lucía leyó la frase y negó lentamente con la cabeza. Poco después llamó Mercedes. Su voz ya no tenía el tono seco de la cena. Dijo que una familia no debía romperse por un accidente y que Gonzalo estaba dispuesto a cambiar. Antes de despedirse, añadió que había documentos pendientes y que sería irresponsable perjudicar a todos por una discusión doméstica. Elena no discutió. Grabó la hora de la llamada y respondió que necesitaba pensar. Durante la mañana siguiente, Lucía solicitó copias de los documentos disponibles y preparó una lista de precauciones. Elena no debía entregar sus claves, firmar ante nadie, ni a pesar de que conocía la venta. Tampoco podía quedarse lejos demasiado tiempo. Si Gonzalo sospechaba que estaba investigando, podía borrar correos, retirar documentación o mover dinero. La decisión fue difícil, pero no impulsiva. Elena llamaría a su marido, fingiría que estaba dispuesta a perdonarlo y regresaría a casa. No volvería para salvar el matrimonio. Volvería para descubrir qué habían preparado antes de que ella anunciara el divorcio. Aquella tarde, Gonzalo la recibió con flores y una disculpa cuidadosamente ensayada. Mercedes había dejado comida preparada en la cocina. Incluso Patricia le envió un mensaje amable, algo que no había hecho en años. Elena dejó la maleta en el dormitorio y actuó como si necesitara descansar. Cerca de medianoche, oyó abrirse la puerta del despacho. Caminó descalza por el pasillo y se detuvo antes de llegar. Gonzalo hablaba por teléfono en voz baja. «Ha vuelto», dijo, «firmará, pero no puede enterarse del precio real». Elena retrocedió sin hacer ruido. La venta del hotel no era el único secreto. Alguien al otro lado de aquella llamada ya estaba esperando su firma. A la mañana siguiente, Elena no mencionó la llamada. Preparó café, dejó una taza junto a Gonzalo y observó cómo él colocaba el teléfono boca abajo en cuanto ella entró en la cocina. Durante los días siguientes, su marido empezó a comportarse con una amabilidad demasiado calculada. Le preguntaba si había dormido bien, proponía cenar fuera y repetía que lo ocurrido en casa de Mercedes no volvería a suceder. Sin embargo, cada noche se encerraba en el despacho y cambiaba de pantalla cuando Elena pasaba cerca. También viajaba con frecuencia a Alicante. Decía que debía revisar las cuentas del hotel, aunque regresaba con recibos de restaurantes, aparcamientos y comercios que no tenían relación con el establecimiento. Elena no intentó entrar en sus cuentas privadas. Lucía le había advertido que cualquier prueba debía obtenerse de forma legal. Por eso comenzó por los movimientos de la cuenta común, las facturas del hotel y los correos enviados a una dirección compartida para asuntos administrativos. Una tarde, mientras Gonzalo estaba en Alicante, Elena descargó varios extractos y los ordenó por fecha. Encontró pagos repetidos a un centro de estética llamado Salas Belleza Integral. Al principio pensó que podían corresponder a servicios para los huéspedes del hotel. Pero los importes eran demasiado altos y aparecían junto a transferencias destinadas al alquiler de un apartamento. El nombre de la propietaria era Verónica Salas, de 31 años. Lucía comprobó los datos mercantiles del negocio. El centro se encontraba en Alicante y había sido reformado 7 meses antes. Durante ese mismo periodo, Gonzalo había enviado más de 58.000 euros desde la cuenta conjunta y desde los ingresos del hotel. Elena fue anotando cada gasto en una hoja. Obras del local, joyas, 2 viajes, facturas personales y varias mensualidades del apartamento. Cuanto más avanzaba, menos se parecía aquello a una relación comercial. La confirmación llegó a través de una tableta familiar que Gonzalo había olvidado desconectar de su cuenta de mensajería. Elena encendió el dispositivo para consultar una factura del hotel y vio aparecer una notificación. ¿Cuándo vas a decírselo? No puedo seguir ocultando el embarazo. Elena se quedó inmóvil. No abrió todas las conversaciones. Fotografió únicamente los mensajes que aparecían vinculados a la cuenta compartida y llamó a Lucía.
Su amiga le pidió que no reaccionara, que guardara copias y esperara. En los mensajes visibles, Verónica decía estar embarazada de casi 3 meses. Gonzalo le prometía que, después de vender el hotel, se divorciaría y compraría un piso con vistas al mar. Verónica preguntaba cuánto tardaría Elena en firmar. La respuesta de Gonzalo eliminó cualquier duda sobre sus intenciones. Primero tengo que sacarle al menos 450.000 euros y conseguir que renuncie a reclamar. Después podremos empezar nuestra vida. Elena apoyó las manos sobre la mesa para contener el temblor. No lloró de inmediato. Lo que sintió primero fue una calma fría, parecida a la que experimentaba años atrás cuando encontraba una operación irregular en su trabajo. Ahora comprendía las flores, las disculpas y la urgencia de Mercedes. No estaban intentando reparar una familia, necesitaban mantenerla dócil hasta obtener su dinero y su firma. Cuando Gonzalo regresó esa noche, Elena calentó la cena y escuchó sus explicaciones sobre una supuesta avería en el hotel. Él mintió con naturalidad, incluso le rozó el hombro al pasar. Elena se apartó con sospechas. Más tarde, mientras guardaba los documentos recopilados, recibió un correo automático de la entidad bancaria. Informaba de que se había incorporado al expediente de venta una autorización electrónica, firmada a su nombre. Elena abrió el archivo. Su nombre aparecía al final del documento. También figuraba su firma digital, pero ella jamás había autorizado aquella operación. Elena no cerró el archivo. Amplió la página, comprobó el número del certificado y anotó la hora exacta de la operación. Durante años había revisado transacciones electrónicas capaces de mover millones de euros. Sabía que una firma digital no era una imagen colocada al final de un documento. Dejaba una cadena de datos que podía ser examinada. Descargó una copia sin modificarla y llamó a Lucía desde el cuarto de baño, con el grifo abierto para que Gonzalo no oyera la conversación. «Han utilizado mi certificado», susurró, «pero han cometido errores». A la mañana siguiente, Elena dijo que iba a comprar unas cosas para la casa. En realidad, se reunió con Lucía y con un perito informático en un despacho discreto del centro de Valencia. El especialista conectó el archivo a un equipo aislado y revisó el sello de tiempo, el identificador del dispositivo y el historial asociado al certificado. La autorización había sido creada a las 02:08 de la madrugada. El acceso procedía de la red doméstica de Elena y Gonzalo, pero el equipo utilizado no era el portátil de ella. El código correspondía al ordenador del despacho de Gonzalo. Además, el sistema registraba que el segundo factor de autenticación había sido validado mediante el dispositivo bancario desaparecido del cajón del dormitorio. Elena sintió una presión seca en el pecho. Ya no se trataba de una sospecha ni de una firma copiada. Alguien había tomado sus medios de acceso, había entrado en su certificado y había autorizado una operación en su nombre. El perito preparó una copia forense y dejó constancia de que los metadatos no habían sido alterados. Lucía le pidió que redactara un informe técnico completo, pero todavía no presentaron la denuncia. Antes necesitaban saber quién se beneficiaría de la venta. La respuesta apareció en la documentación del comprador. Costa Levante Gestión S.L. Se había constituido hacía menos de 5 meses. Declaraba como domicilio una pequeña oficina compartida, no de empleados contratados, y su capital apenas alcanzaba para justificar una operación de aquella magnitud. El administrador era un antiguo socio comercial de Patricia. Lucía solicitó más información registral mientras Elena revisaba los correos administrativos del hotel. En una carpeta de presupuestos encontró un documento enviado por error a la dirección compartida. No era el contrato de compra por 2,9 millones de euros. Era una propuesta de reventa. Costa Levante Gestión S.L. había acordado transferir el hotel a un fondo turístico por 5,8 millones apenas unas semanas después de adquirirlo.
La diferencia rozaba los 3 millones de euros. Los nombres de los beneficiarios no aparecían directamente, pero varias hojas incluían pagos previstos a sociedades vinculadas con Gonzalo, Mercedes y Patricia. También figuraba una partida de 180.000 euros para consultoría de imagen y bienestar, una descripción que coincidía con la actividad del centro de Verónica. Elena apoyó la espalda contra la silla. Durante años Gonzalo le había dicho que el hotel apenas producía beneficios. Ahora intentaban venderlo por la mitad de su valor a una empresa controlada por personas cercanas y revenderlo de inmediato. Si la operación se completaba, el dinero desaparecería entre sociedades antes de que Elena pudiera reclamarlo en el divorcio. Su conocimiento profesional, el mismo que Gonzalo había convencido de abandonar, acababa de revelar toda la estructura. Lucía cerró la carpeta y dijo que ya tenían suficiente para frenar la venta. Elena negó con calma. Si actuaban en ese momento, Gonzalo podía borrar archivos, mover el dinero restante y culpar al administrador de la empresa. Necesitaban que todos avanzaran hasta el punto en que ya no pudieran negar su participación. Esa noche, Elena volvió a casa y encontró a Gonzalo esperándola con una carpeta sobre la mesa. «Tenemos que hablar de tu parte del hotel», dijo. Dentro había una propuesta para pagarle 650.000 euros. Y en la última página, una cláusula que exigía que Elena renunciara para siempre a investigar la gestión anterior. Elena leyó 2 veces la última cláusula antes de cerrar la carpeta. Gonzalo permanecía frente a ella, con los brazos apoyados en la mesa, esperando una respuesta rápida. 650.000 euros es más de lo que recibirías si empezamos a discutirlo todo, dijo. Solo necesitamos dejar cerrado el pasado. Elena levantó la mirada. También quiero quedar libre de cualquier préstamo, aval o deuda relacionada con tu familia. Gonzalo tardó menos de 5 segundos en aceptar. No pidió revisar cifras ni consultar con nadie. Aquella facilidad confirmó que los 650.000 euros no eran una concesión generosa. Eran el precio que estaban dispuestos a pagar para que ella renunciara a investigar. Elena fingió necesitar unos días para pensarlo. Después llamó a Lucía desde una cafetería cercana al mercado de Colón y le entregó una copia del borrador. La abogada subrayó la cláusula de renuncia con un bolígrafo rojo. «Esto no protege una venta», dijo. «Protege lo que hicieron antes de vender». Decidieron mantener viva la operación. Elena comunicaría que aceptaba las condiciones generales, pero pediría que la firma final se realizara ante notario y con presencia del banco. Mientras Gonzalo y su familia preparaban el cierre, Lucía terminaría de reunir pruebas capaces de sostenerse fuera de aquella casa. Durante los días siguientes, cada paso tuvo un propósito. El perito informático entregó el informe sobre la firma digital. Incluía la hora de creación, las características del ordenador utilizado y el registro del dispositivo de seguridad desaparecido. Lucía obtuvo también los datos registrales de Costa Levante Gestión SEL y la relación del administrador con Patricia. Elena imprimió los extractos que demostraban las transferencias a Verónica y guardó las facturas en sobres separados por fecha. Después reunió los justificantes de los 238.000 euros aportados durante el matrimonio, préstamos, reformas, inversiones y pagos hechos en nombre de los Rivas. No bastaba con demostrar que había entregado dinero. Debían probar a dónde había ido y quién había tomado las decisiones. Una tarde, Elena dejó su teléfono grabando dentro del bolso mientras Gonzalo hablaba con ella en el salón. Le preguntó por qué su presencia era imprescindible, si el hotel siempre había sido, según él, un negocio familiar. Gonzalo respondió sin medir sus palabras. «Porque sin tu autorización no cobramos. Firma, recibe lo tuyo y deja que los demás resolvamos el resto». Aquella frase no demostraba por sí sola el fraude, pero confirmaba que él conocía la dependencia legal de la operación. La presión creció al acercarse la fecha.
Mercedes llamaba cada mañana para preguntar si Elena estaba tranquila. Patricia le envió un mensaje diciendo que, después la firma, todos podrían olvidar los malos entendidos. Incluso Gonzalo empezó a hablar de un viaje juntos. Buscó hoteles en Mallorca y dejó abierta una página de reservas para que Elena la viera. Ella comprendió que cada gesto amable tenía fecha de caducidad. Duraría exactamente hasta que pusiera su firma. La noche anterior a la cita, Gonzalo entró en el dormitorio mientras Elena ordenaba ropa. «¿Dónde está el dispositivo antiguo del banco?», preguntó. «El que usabas para validar operaciones». Elena dobló una camisa antes de responder. «Pensé que seguía en el cajón». Gonzalo la observó unos segundos. Después sonrió, pero no fue una sonrisa tranquila. «Seguro que aparecerá». Cuando salió, Elena llamó a Lucía. La sospecha ya había comenzado. No podían retrasar la operación. A la mañana siguiente, Elena vistió un traje oscuro, guardó en su bolso una copia de cada informe y bajó al portal. Lucía la esperaba en el coche. Al llegar a la notaría del centro de Valencia, vieron a través del cristal a Gonzalo, Mercedes, Patricia, el representante de la empresa compradora y un empleado del banco. Todos hablaban con confianza. Sobre la mesa ya estaba preparado el contrato por 9 millones de euros. Lucía preguntó en voz baja, «¿Estás preparada?». Elena miró a la familia que había vivido de su silencio durante 8 años. «Sí, hoy van a explicar por qué venden por 2,9 millones algo que ya han prometido por 5,8». Entonces abrió la puerta. Elena entró en la sala sin apresurarse. Gonzalo se levantó para apartarle una silla y trató de rozarle la espalda con la mano, como si todavía representaran a un matrimonio dispuesto a empezar de nuevo. Ella dejó el bolso junto a Lucía y tomó asiento frente al notario. Mercedes llevaba un abrigo claro y sostenía el bolso sobre las rodillas. Patricia revisaba el móvil sin parar. El representante de Costa Levante Gestión S.L. hablaba en voz baja con el empleado del banco, que había preparado la documentación para liberar los fondos en cuanto se formalizara la venta. El notario comprobó las identidades y comenzó a leer la escritura. La descripción del hotel era correcta. 34 habitaciones, restaurante, piscina y una parcela de 2.600 metros cuadrados cerca de la costa de Alicante. Después pronunció el precio. 2.900.000 euros. Elena dejó que continuara unos minutos. Esperó hasta que se explicó la distribución del pago y se mencionó la autorización electrónica incorporada al expediente. Entonces colocó ambas manos sobre la mesa. «Antes de firmar, necesito que el comprador responda a una pregunta». El representante de la empresa la miró con incomodidad. Costa Levante ha informado a esta notaría de que ya existe un acuerdo para revender el hotel por 5,8 millones de euros. Nadie contestó. Lucía abrió una carpeta y deslizó una copia del segundo contrato hacia el notario. El hombre leyó la primera página, comprobó las fechas y pidió que nadie tocara los documentos originales. Patricia fue la primera en reaccionar. Eso solo era una propuesta. No significa nada. La propuesta incluye un calendario de pagos y la fecha prevista de transmisión, respondió Lucía. También fue enviada antes de que esta compra se formalizara. Gonzalo intentó mantener la calma. Dijo que Elena estaba confundida por sus problemas matrimoniales y que su abogada quería convertir una negociación privada en un escándalo. Elena no elevó la voz. «Entonces revisemos la autorización que presentasteis en mi nombre». El notario abrió el archivo electrónico. Elena entregó el informe del perito informático y explicó de manera sencilla lo que contenía. La firma se había generado a las 02:08, desde el ordenador del despacho de Gonzalo, utilizando el dispositivo bancario que había desaparecido de su dormitorio. El empleado del banco comparó el número de identificación con sus propios registros. Su expresión cambió. «El dispositivo coincide»,
confirmó. Pero la titular no realizó ninguna validación presencial. El notario interrumpió el procedimiento. Ordenó que la escritura no se firmara y dejó constancia de posibles indicios de suplantación de identidad y falsedad documental. El banco bloqueó de inmediato la liberación de los 2,9 millones hasta que la operación fuera revisada. Mercedes se inclinó hacia Elena. ¿Eres consciente de que vas a destruir a esta familia? Elena sostuvo sumisada. No había rabia en su voz cuando respondió. Yo no he destruido esta familia, solo he dejado de sostener vuestra mentira con mi silencio y con mi firma. Mercedes apartó la mirada. Lucía continuó colocando documentos sobre la mesa. Los extractos de las transferencias a Verónica, los pagos cargados al hotel, los justificantes de los 238.000 euros aportados por Elena y la cláusula que pretendía obligarla a renunciar a cualquier reclamación futura. Después, reprodujo la grabación en la que Gonzalo decía que, sin la autorización de su esposa, nadie cobraría. El representante de Costa Levante dejó de defender la operación. Preguntó si podía llamar a su abogado. Patricia, cada vez más nerviosa, aseguró que ella solo había presentado a 2 personas y que Gonzalo se ocupaba de todo lo demás. Aquella frase fue el primer quiebre entre ellos. Gonzalo se levantó y avanzó hacia Elena. Apaga eso y vámonos a casa. Esto todavía se puede arreglar. Un empleado de seguridad se interpuso antes de que llegara a tocarla. Elena permaneció sentada. A casa no vuelvo contigo. Lucía informó de que una copia de la documentación ya había sido remitida a la unidad encargada de investigar delitos económicos. También se solicitaría el bloqueo preventivo de las cuentas relacionadas con la venta y la retirada de Gonzalo como administrador del hotel. La reunión terminó sin una sola firma. Durante las horas siguientes, el banco congeló varias operaciones pendientes. El administrador de Costa Levante fue citado para explicar la reventa. Patricia empezó a enviar mensajes a Lucía ofreciendo entregar conversaciones y correos a cambio de que quedara clara su participación real. Mercedes perdió el acceso a las cuentas vinculadas al hotel. Gonzalo recibió la notificación de que no podía disponer de sus ingresos mientras se analizaban los movimientos. Al enterarse del bloqueo, Verónica llamó varias veces. Esa misma tarde dejó el apartamento pagado por Gonzalo y le comunicó que no seguiría con él. Sin embargo, también dejó claro que tendría que asumir su responsabilidad con el hijo que esperaba. Elena salió de la notaría cuando ya comenzaba a oscurecer. No sintió alegría inmediata. Solo el cansancio profundo de quien había sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Antes de subir al coche, su teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. El juzgado había admitido la solicitud de medidas urgentes. Gonzalo quedaba apartado provisionalmente de la administración del hotel y no podría disponer de los bienes comunes mientras se investigaban las operaciones. Elena leyó el mensaje 2 veces. Por primera vez en 8 años, Gonzalo ya no podía decidir por ella. El proceso que siguió aquella mañana en la notaría no fue rápido. Durante más de un año, Elena asistió a reuniones con abogados, respondió preguntas y volvió a revisar movimientos bancarios que le recordaban cada mentira. Recuperó parte de los 238.000 euros. Recibió una compensación por los daños económicos y por la agresión sufrida y obtuvo el control legal del hotel. También se dictó una orden que impedía a Gonzalo acercarse o contactar con ella. Patricia entregó mensajes y archivos para reducir su responsabilidad. Las cuentas relacionadas con la operación permanecieron bloqueadas mientras avanzaba la investigación. Elena no siguió cada detalle. Comprendió que la justicia debía continuar sin convertir a Gonzalo en el centro de su nueva vida. 2 años después, el hotel había cambiado. Elena mantuvo a los empleados que habían trabajado allí durante años, renovó solo las zonas necesarias y firmó acuerdos con pescadores, agricultores y artesanos de Alicante.
No convirtió el lugar en un negocio ostentoso. Quería un espacio tranquilo, bien cuidado y honesto. Junto a Lucía, también abrió una pequeña asesoría para ayudar a otras mujeres a revisar propiedades, avales y firmas digitales antes de que fuera demasiado tarde. La recuperación apareció en gestos sencillos. Elena dejó de comprobar 3 veces la cerradura. Volvió a dormir con el teléfono apagado. Aprendió a desayunar sin esperar que alguien criticara la mesa. Una tarde Lucía la llamó para recordarle una reunión. Elena miró el sol descendiendo sobre el Mediterráneo y respondió que podían hablar por la mañana. Después apagó el móvil y bajó al jardín. Sí. Allí la esperaba una mesa larga, preparada por personas que ya no necesitaban su silencio, sino su presencia. La traición no siempre empieza con una mentira evidente. A veces llega disfrazada de confianza, de sacrificio familiar, o de una promesa que se repite hasta que dejamos de comprobar si todavía es verdad. Elena no perdió únicamente dinero. Durante años fue entregando decisiones, tiempo y una parte de su identidad para sostener una vida que otros utilizaban en su beneficio. Su mayor cambio no ocurrió cuando descubrió la infidelidad ni cuando detuvo la venta. Ocurrió cuando dejó de preguntarse cómo conservar aquella familia y empezó a preguntarse cómo conservarse a sí misma. Confiar no significa renunciar a entender. Amar a alguien no obliga a entregar contraseñas, patrimonio o dignidad sin hacer preguntas. La prudencia no destruye una relación sana, solo incomoda a quienes necesitan que no miremos demasiado. La justicia tampoco borra de inmediato el miedo. Elena tuvo que aprender otra vez a dormir tranquila, a tomar decisiones y a escuchar su propia voz. Pero no permitió que la traición definiera todo lo que vendría después. A veces, recuperar la vida no consiste en ver caer a quien nos hizo daño. Consiste en dejar de mirar hacia atrás para comprobarlo. Elena no recuperó exactamente la mujer que había sido. Construyó una más consciente, más libre y lo bastante valiente para no volver a abandonarse.